Buenos días, amigos televidentes. Esta mañana vamos a conversar con el ingeniero Manuel López San Pablo, quien es el gerente general del organismo coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. El ingeniero Manuel López San Pablo es, como ya he mencionado, ingeniero eléctrico. Tiene un doctorado en economía aplicada a la ingeniería. Es, digamos, uno de los protagonistas del proceso de capitalización que hubo acá en República Dominicana a partir del año 1997. El ingeniero Manuel López San Pablo es un actor en primera línea, no solamente en la parte de lo que fue el inicio de este proceso de capitalización, sino que en todo el proceso estuvo participando en la parte de distribución, en una de las distribuidoras de también estuvo en la parte de generación, y por esa vasta experiencia que tiene el ingeniero Manuel López San Pablo, pues cae al organismo coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. Pues vamos a darle la bienvenida, al igual que a Georgie Reynoso, quien es nuestro coproductor. Y bueno, pues le haríamos la primera pregunta al ingeniero Manuel López San Pablo. Bienvenido, Manuel. La primera pregunta que tenemos que decirte es, haznos una breve reseña de dónde viene, qué es el organismo coordinador, cuáles son sus funciones, cómo está estructurado. ¿No puede hablar al respecto? Sí, muchas gracias por la invitación a este programa y le doy un saludo y buenos días para todos. Hablar de la creación del organismo coordinador. Ustedes saben que en los sectores eléctricos se ejecutaron las reformas, como bien se indicaba, a través de diferentes procesos y buscaban implementar esquemas que faciliten inversiones frescas, mayor capacidad de autofinanciamiento, la expansión de la capacidad oferta, lo que buscaban con la mejora del servicio al usuario final. Las reformas buscaban una reestructuración del sector, sustituyendo todo lo que era el control centralizado de las empresas verticalmente integradas por un mercado liberalizado. En esta característica de funcionamiento del mercado eléctrico era necesaria la creación de un organismo independiente que se encargue de planificar y coordinar la operación y la administración del mercado de acuerdo a lo establecido en la normativa. Entonces, para coordinar la operación de las instalaciones de las empresas generación, transmisión y distribución que pertenecen al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado de la República Dominicana. Entonces, el organismo coordinador fue creado con esas funciones inicialmente a través de una resolución de la entonces Secretaría de Estado de Industria y Comercio, la resolución 235 del 29 de octubre de 1998. En ese entonces se apoyaron en la ley orgánica de la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, hoy Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, que tenía en su ley 290 del 30 de junio de 1966 a su cargo toda la aplicación de la política energética, las normas para coordinar y supervisar todos los organismos centralizados y autónomos del sector de energía y controlar la aplicación de la ley. Posteriormente a la creación del organismo coordinador mediante esa resolución, surgió en el 2001 ya la Ley General de Electricidad, que fue promulgada en julio del 2001, y su reglamento de aplicación, donde se establece que las empresas eléctricas deben constituir e integrar el organismo coordinador y que debe estar constituido a los fines de obtener su personalidad jurídica como una institución sin fines de lucro. Más Manuel, adelante, antes de volvernos atrás, hay algún punto que es importante que tú tocaste sobre todo lo que tiene que ver con ese inicio
y quién era la personalidad jurídica que manejaba la tarifación del sector eléctrico. Pero sabemos bien claro que esa tarifa, aún Industria y Comercio tenía esa potestad, la Secretaría de Industria y Comercio, CDE como organismo descentralizado era el que tomaba las decisiones tarifarias sobre lo que es. O sea que el rol tarifario en el sector eléctrico nunca lo ejerció el Secretariado de Industria y Comercio, mientras que sí para los combustibles sí lo estuvo utilizando. Perdona que te interrumpa, pero para aclarar ese temita. Sí, es importante porque en la ley específicamente, cuando se emitió la resolución que creó el organismo coordinador y también inicialmente la propia Superintendencia de Electricidad fue creada a través de Industria y Comercio, precisamente porque tenía todo lo referente al diseño y aplicación de las tarifas eléctricas, pero nunca fue ejercida, sino fue a través de la empresa verticalmente integrada. Entonces, continuando respecto a la creación del organismo coordinador, o sea, iniciamos desde el 98 a través de esa resolución, luego ya por la Ley General de Electricidad se establece que debe ser constituido como una asociación sin fines de lucro. Esto significa que todos los agentes, como dice la ley, empresas generadoras, la empresa de transmisión, la distribuidora, deben formar este organismo coordinador. Y para que sea el organismo que coordine y planifique la operación del sistema, él debe estar constituido como una asociación. Para eso entonces se realiza en lo que es la constitución del marco legal, en el abril del 2008, la primera asamblea constitutiva, a partir del cual se declara constituido lo que es el organismo coordinador, de acuerdo a los términos establecidos tanto en la ley como en el reglamento de aplicación. Ya para el 11 de junio... Perdón, San Pablo, tú me dices que la ley 125-01, ¿verdad?, del 2001, es quien autoriza la creación del organismo coordinador. Pero ahora me dices que en el 2008 es que se crea, o sea, en ese lapso de tiempo, el organismo coordinador, sabemos que ejerce sus funciones, pero todavía no estaba constituido, entonces no tenía personería jurídica. ¿En base a qué actuaba el organismo coordinador? Exactamente. A pesar de que la ley lo mandaba que las empresas lo constituyeran para tener esa personalidad jurídica, desde el 2001 hasta el 2008, lo que actuaba el organismo coordinador, basado obviamente en todo el estamento legal que se había establecido mediante la primera resolución, que establecía los parámetros para la operación, la coordinación y la planificación del sistema eléctrico nacional interconectado. Se hacía la representación jurídica a través de una representación de las mismas empresas. O sea, había una empresa, cualquier empresa generadora, era quien tenía la personalidad jurídica, el organismo coordinador, y se delegaba entonces esa función. O sea, que toda la parte administrativa, toda la parte de representación que para el organismo coordinador era a través de una de las mismas empresas que se iba rotando hasta que se concluyera lo que era la constitución mediante lo que indicaba la ley, que era una asociación sin fines de lucro, que para ese entonces estaba establecido en una ley que tenía que hacer todo un proceso de una asamblea de socios, de quienes que deberían ser las mismas empresas, pero eso llevó todo un proceso hasta que se pusieron a hacer los estatutos y se pudo constituir hasta el 2008. Pero como indica Rudy, sí se realizaban las operaciones de acuerdo a como estaba establecido, tanto en la resolución 235 de la Secretaría de Estado de Industria y Comercio del año 1998 y que fue traspasada a la ley con las mismas funciones.
pero para lograr esa personalidad jurídica de que el organismo pueda sus actos hacerlo propiamente, no a través de una representación de otra empresa que era uno de sus socios, se debió esperar hasta la fecha del 11 de junio de 2008, que ya mediante la resolución 34 de la Procuraduría General de la República aprueba la incorporación como institución ya sin fines de lucro, de conformidad a lo que es la Ley de Regulación y Fomento de Asociaciones sin fines de lucro de el 8 de abril del 2005. O sea, antes para constituirse había basado en otra ley y esa ley estaba en discusión y fue hasta el 2005 cuando la Ley de Asociaciones sin fines de lucro, que fue dictada, la 12205, en abril del 2005. Y 3 años después se logró la constitución formal ya por resolución del organismo coordinador. Pero antes tenía que constituirse también las empresas de hidroeléctrica y de transmisión. Si estas empresas no se constituían, pues entonces no podía el organismo coordinador tener personería jurídica. Y por eso fue que en el 2007, en noviembre, con el decreto 629 y 628, se crearon estas dos empresas, tanto la empresa hidroeléctrica como de transmisión, y ahí entonces pudo el organismo coordinador pues obtener su personalidad jurídica. Pero lo importante de eso, San Pablo, y tú me dirás si estoy en lo cierto o no, es que las transacciones del mercado que conllevan miles de millones de pesos mensuales, los agentes la aceptaban ante un organismo que todavía no tenía personalidad jurídica, pero entonces había una confianza y una credibilidad en esa institución, en cómo se manejaba, y por eso en ningún momento pues nadie la objetó ninguna de esas transacciones. ¿Estoy en lo cierto o Correctamente, sí. A pesar de ese vacío jurídico que sí existía, porque dada una ley y que debería ser constituir y tener la personalidad jurídica, eh, pesó mucho, como se indica, lo que es la transparencia con la cual se realizaban los procesos en el organismo coordinador, de que era el ente independiente y equidistante. O sea, aunque tuviera la representación de una u otra empresa que era como la personalidad jurídica, las decisiones se tomaban de una forma transparente, técnica, basado en lo que establecía la normativa, y eso dio mucha confianza a que, como indica, o sea, en transacciones económicas, que significa montos de miles de millones de pesos mensualmente, o sea, no se objetaran ninguno de esos elementos de que alguien fuera y decir, mira, eso que ha emitido este organismo, yo no lo reconozco porque ese organismo no está legalmente constituido como establece la ley. Mara nunca se dio eso y ahí obviamente fue la confianza que depositaron todos los agentes para fortalecer la institución del organismo coordinador y para que con la transparencia que siempre ha actuado permitieran que el mercado se fuera desarrollando, aunque era un mercado incipiente donde se iniciaban, como dice, transacciones donde se agrupaban originalmente tanto la hidroeléctrica con transmisión, como no estaban constituidas, se hacía un balance completo y salían unas cosas por diferencia, más sin embargo, la transparencia, la calidad técnica y el apego a lo que establecían los reglamentos y los procesos permitieron que esas transacciones, esas actuaciones, aún el organismo no estar constituido como indicaba la ley, no fueran cuestionadas en ningún ámbito tanto económico como legal. Manuel, yo quiero que volvamos al año 2000 cuando inició. ¿Cómo fue esa transición económica y técnica desde CDE monopólica, que controlaba todos los pagos, todos los cobros, todas las transacciones, todas las facturaciones, a un organismo
público-privado que era el encargado de hacer esas cosas. Cuéntanos un poquito de esa historia y cómo se hacían esas cosas al inicio del proceso, en el año 2000. Sí, de hecho las empresas que fueron capitalizadas y reformadas, o sea, para crear el mercado eléctrico, habían empresas de generación térmica privada, empresas de distribución, las 3 empresas distribuidoras, las 3 EDES, también con participación privada, y de repente, estábamos en el año 99 y el mercado ya manejado por el organismo coordinador, las primeras transacciones se dieron fue en mayo del año 2000, donde se aprobaron las primeras transacciones del mercado. Entonces, en ese proceso que se da en el año 2000, todavía muchos puntos para poder hacer las transacciones, lo primero que se tiene que tener es cuánta energía están inyectando los generadores, cuánta energía está llegando a cada uno de los puntos de los distribuidores para poder hacer un balance y decir, este generador vendió tanta cantidad de energía, fue consumida por este, para decir quién le debe a quién tiene un crédito a su favor, quién tiene un débito que debe honrar para poder hacer esta transacción. Entonces, en esa época todavía no existían todos los puntos con las mediciones que pudieran indicar y tuvo que hacerse un balance. Y en ese balance entonces habría que buscar, como se dije, para poder separar lo que eran las inyecciones de los generadores. Quedó entonces entre las empresas hidroeléctricas, transmisión y la antigua CDE, que todavía manejaba algunos productores privados independientes en su portafolio, lo que hizo entonces que esas transacciones se hicieran por medio de balances de inyecciones y retiro, y al principio se tuvo que hacer para poder calcular todo lo que fue la parte del consumo de la distribuidora, se tuvo que aplicar unos factores de pérdida. O sea, bueno, usted acá tiene en la parte de lo que le factura a los clientes un valor, entonces si usted está consumiendo y facturando tanto, entonces significa que le aplicamos un factor de pérdida para decir que el consumo total que llegó para esa distribuidora se fue a través de un factor. Esto obviamente que a medida que fuimos avanzando, fuimos dando cuenta para ir solucionando aspectos que técnicamente no eran compatibles, como la parte de que, bueno, no podía haber de que pérdidas negativas, o sea, en energía lo que se produce o se consume o se pierde. O sea, la ecuación tiene que cerrar siempre. Y por lo tanto, en esas primeras transacciones, tuvimos que hacer a través de los entes reguladores varias fórmulas matemáticas para integrar curva de carga, así entre la noche, la madrugada, y poder determinar que el consumo llevara un comportamiento para que no se den esos aspectos de que se está consumiendo más de lo que se está produciendo. No, o sea, lo que se está consumiendo es porque se está produciendo. O sea, no puede haber un desbalance respecto a eso. Entonces, las transacciones al inicio fueron bien manuales, en el sentido de que se tenían que hacer muchos arreglos matemáticos, muchas fórmulas, muchos factores para que hacer el balance cuadrado. Sin embargo, se pudieron hacer esas primeras transacciones y en esa primera facturación que se dio en mayo, fueron, aunque un poco requirieron mucho trabajo, mucho trabajo manual, pero salieron las primeras transacciones y tanto las empresas privadas
generación como las empresas que tenían la participación privada en la distribuidora aceptaron y pudieron ir honrando su compromiso en esa parte. Oye, Manuel, sería bueno que le hagas énfasis que el OC, hay dos mercados, uno que es el mercado mayorista, donde venden las cosas por bloques grandes, y el mercado minorista, que es el que maneja las distribuidoras con los usuarios finales, en la cual lo venden por destajo, para poner una palabra dominicana. Explícanos un poquito bien de cómo funciona ese mercado mayorista, donde todos los agentes hay agentes que inyectan energía, agentes que transportan la energía y otros agentes que retiran esa energía. Cuéntanos un poquito de eso. Bien, sí. En la parte del mercado mayorista, el mercado mayorista, como se indica, es al por mayor, como la gente conoce, grandes cantidades. Entonces, quiere decir que las centrales generadoras son los productores que inyectan los bloques de energía en los puntos donde se está produciendo la energía, en grandes bloques. O sea, esa energía de una central de generación para llegar al punto donde las distribuidoras la toman, necesitan líneas de alta tensión, que son las redes de transmisión, que es encargada de transportar la energía desde esos puntos de inyección hasta los puntos de retiro de las empresas distribuidoras. Ahí la toman las empresas distribuidoras de la parte de transmisión con el transporte de la energía y se encargan de distribuirla ya en lo que son los circuitos de distribución que uno ya ve en la calle, en las aceras, la diferente estructura que van ya en la parte de distribución y llega a los diferentes usuarios, a las casas, a los edificios. Y ese es el mercado minorista. Ese mercado minorista está regulado a través de tarifas que fija la superintendencia. Mientras que el mercado grande de mayorista, lo que se establece ahí es un mercado de competencia que es a través del sistema de costo marginal. O sea, ¿cuál es el costo de producir la unidad adicional, el kilovatio hora adicional, la energía adicional que se requiere para poder establecer lo que se llama un precio al por mayor? Entonces, es como si uno hace un paralelismo, una comparación entre un mercado donde hay varios productores, entonces, aunque el producto es el mismo, se establece decir, bueno, ustedes tienen que competir y yo voy a establecer el precio en función de los costos que ustedes tienen para tener este producto acá en el mercado. Y ahí se pueden transar en ese mercado mayorista. Alguien puede hacer un acuerdo particular que son los llamados, que es el mercado de contrato, o a través de el mercado libre, de que yo voy al mercado y bueno, no tengo que comprarle a nadie en particular, sino compro a que me dé la mejor oferta. Entonces, ese mercado mayorista, o sea, para que pueda hacer ese balance, porque el que transporta la energía está en ese mercado, pero simplemente haciendo una función de transporte de energía. Entonces dije, mira, yo no participo en los precios que se establecen, pero si no se da ese transporte de energía, no puede el mercado funcionar. Entonces, para eso el transportista hay que pagarle lo que se establece es como un peaje por transportar esa energía, haciendo el paralelismo como las grandes autopistas, las carreteras. Por yo usar esas vías para llevar un producto de uno a otro, pues me cobran un peaje por el uso de esa vía, por las facilidades que están dando, en este caso, la parte de la transmisión, que es parte del mercado mayorista. No interviene en lo que es el mercado minorista, que es el de la distribuidora y es a través de tarifas al usuario. El usuario no regulado, Manuel López San Pablo, ¿en qué condición entra? El UNR que le llaman. Así, así. Al inicio, el mercado
se dividió entre las 3 distribuidoras, pero a medida que fue evolucionando, de hecho desde el 2001, cuando fue establecida la ley, se decían que para crear cierta competencia en ese mercado minorista, había que liberalizar grandes consumos o grandes usuarios que tuvieran un nivel de consumo en el que empezó inicialmente, eran 3.000 kilovatios, luego fue bajando, actualmente está en lo que es 1.000 kilovatios o lo que le llaman un megavatio. O sea, normalmente los usuarios no regulados que no pertenecen a ese mercado minorista, a que deben vender a través de una tarifa regulada, entonces se llaman usuarios no regulados o grandes usuarios, que permiten que puedan participar en el mercado mayorista comprando la energía a través de cualquier empresa generadora, como si estuvieran participando como compitiendo como las empresas distribuidoras que van y compran al por mayor a ese mercado mayorista. Es algo importante que señales cómo es la dinámica, cómo esos usuarios regulados, ¿a quiénes le compran? ¿Solamente le compran a los generadores? ¿Tienen opción de comprar a los distribuidores? ¿O tienen una opción de quedarse libres en el mercado spot? ¿Cuáles son las opciones que tienen esos usuarios no regulados? Sí, la parte de los usuarios no regulados, o sea, ya sabemos que quien lo define es su demanda, a través de la demanda. Entonces ellos tienen la opción, porque puede ser que estén conectados incluso a través de una empresa distribuidora. O sea, no necesariamente porque usted tenga un tamaño tiene que estar conectado directamente al sistema de transmisión. Puede estar conectado en las redes de distribución. Entonces, hacer un usuario que no está regulado por tarifa, él tiene la opción y decir, bueno, pues negocio con la misma empresa distribuidora donde yo estoy conectado para evitarme a través de los diferentes costos. Pues si estoy conectado con la distribuidora, pues para acceder al mercado mayorista, pues tendría que pagarle un costo también de peaje por la parte de distribución. Entonces tengo esta opción de negociar con el distribuidor donde estoy conectado y ver qué valor agregado me puede ofrecer el distribuidor, en el sentido de que, bueno, ya estoy acá, él conoce más las redes, pues me puede dar un valor agregado. O puedo negociar directamente con empresas generadoras que están en el mercado, pero que están inyectando en su punto, tiene que pasar por todas las redes de transporte, tiene que pasar por la parte de distribución donde yo estoy conectado, entonces debo tomar en cuenta, digamos, esos costos para poder hacer mi análisis de qué me conviene. Irme a negociar con ese generador en el mercado mayorista, negociar con el distribuidor, o la opción que es un mercado variable, que también entonces tengo que asumir todos los costos variables que se dan en ese mercado spot, más la parte de transmisión, más la parte de distribución hasta que llegue a mi consumo. Tiene las opciones. Lo que ahí tiene que ver qué es lo que más le conviene y qué valor agregado le dan cada uno de esos tipos de mercados. Bueno, Manuel, vamos a hacer una pequeña interrupción de anuncios comerciales y seguiremos en la segunda parte tocando algunos temas relevantes a todo lo que es el régimen de competencia, todo lo que es cuáles son los parámetros que ustedes normalmente controlan desde el OCE. Nos vemos en un rato.